Bienvenido a la casa. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la palabra. Sabemos que tu Espíritu Santo está aquí. Sabemos que tu presencia, Señor, nos da paz, nos da esperanza, nos da fe. Y hoy te pido que tu palabra penetre hasta los tuétanos, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. En esta semana y cada semana Dios me sorprende con tantas situaciones que pasan en nuestro día a día. Cada semana nos encontramos con noticias, algunas tristes, algunas muy alentadoras, pero en esta semana nos tuvimos la noticia de un hermano que se sentaba aquí adelante, alto. Él era camillero del Seguro Social y estaba muy emocionado con la palabra que se compartió el domingo por el pastor Reiner. Y le habló a Adolfo y le dijo, Adolfo, quiero discipularme, quiero que tú me discipules, quiero entregarme más al Señor, quiero conocer más a Dios. Y Adolfo le dijo, claro, con mucho gusto yo lo hago. Y el día lunes tuvo un infarto y partió con el Señor. Luego, noticias que vamos viendo, More, que pasó por esa intervención quirúrgica, estuvimos orando mucho por él, pero sabemos que Dios tiene un propósito con lo que te pasó. No es porque Dios no haya querido hacerlo, Dios lo va a hacer, pero Él lo va a hacer a su manera, no a la manera nuestra, a la manera humana. Y puedo yo decírtelo con toda la convicción y con toda la fe. Cuando oramos por mi hijo, Oscar, y que no se pudo sacar el tumor de su cabeza, y yo le dije a mi esposo, no se pudo, Oscar, no se pudo. Dios inmediatamente habló a mi corazón y me dijo, yo voy a sanar a tu hijo, pero no como ustedes creen. Lo voy a hacer a mi manera, para que mi gloria sea manifiesta. Desde entonces yo estoy muy confiada en que la vida de mi hijo está en las manos de Dios. A él lo van a intervenir el 20 de septiembre. Y sabes, estoy con paz, porque sé que Dios lo hará y lo hará bien. No como yo quiero, pero lo hará. Y sabes, hace un mes precisamente mi hijo estuvo compartiendo de la importancia de leer la palabra de Dios. ¿Lo recuerdas? Que todo problema, toda situación, toda circunstancia, si nosotros leemos la Biblia nos dará las respuestas y nos levantará, nos fortalecerá. El domingo pasado el pastor Reiner hablando de las bendiciones que nosotros tenemos cuando somos hijos de Dios. ¿Recuerdas? Y que fue un tiempo hermoso. Y todas estas situaciones, todos los acontecimientos y más acontecimientos que están pasando, cada día nos tienen que sacudir, tienen que levantar a la iglesia. Tenemos iglesia, tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros como hijos de Dios tenemos hoy más que nunca, predicar de Jesucristo. Y yo he titulado, ¿qué significa ser hijo de Dios? Porque sentí el anhelo, la carga de compartir qué es ser hijo de Dios, qué implica ser hijo de Dios, cómo tener la seguridad de que soy hijo de Dios. ¿Qué es a lo que más le temes? La gente normalmente a lo que más le teme es a la muerte. Pero tú y yo, como hijos de Dios, es lo que menos debemos de temer. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos. Sabemos cuál es nuestro destino. Y sabemos lo que nos espera como hijos de Dios. Y el Señor puso muy fuerte esa carga. Que tú tengas y te vayas hoy con la seguridad de que eres hijo de Dios. Amén.
quiero que vayamos a Juan 8:42, porque Jesús tiene un encuentro, el encuentro con la gente más preparada de su tiempo, que eran los fariseos, hombres que predicaban, hombres que hacían buenas obras, que daban ofrendas, que hablaban de la ley, que daban sus diezmos, que eran hombres piadosos de su tiempo, que todo el pueblo, todo Israel, más bien Jerusalén, los reconocía como buenos hijos. Y entonces empiezan a debatir con Jesús y le dice: tú quieres enseñarnos, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos de una raza pura, una raza judía, nosotros tenemos como herencia muchas bendiciones. Entonces Jesús les habla y les dice: si realmente ustedes fueran hijos de Dios, ustedes no me odiarían, sino entenderían lo que yo les estoy predicando. Y aquí en Juan 8, del versículo 42 al 44, Jesús les habla y les dice: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Quién lo envió? Dios. Versículo 43. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. ¿Se les hace familiar esto? Cuando tú le compartes a alguien de tu familia o a alguien te dice: no, de eso ni me hables. No me hables de Dios, yo creo en Dios y déjame como estoy y porque estoy muy bien. No me vengas con el rollo de tu Dios. No me vengas con el rollo de tu religión. Lo mismo decían estos hombres que eran buenos, que eran piadosos y que eran en su tiempo y que todos los reconocían como muy buenos cristianos. Dice: es porque ni siquiera toleran oírme. Versículo 44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Dile, haz más, una expresión. ¿Jesús diciendo eso? Sí. Jesús hablaba muy fuerte y decía: ustedes son hijos, pero su papá es el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Hay dos tipos de hijos, así que no todos somos sus hijos de Dios. Todos somos creación de Dios y nacimos con una naturaleza de pecado. Y lo vamos a ver rápido. En Primera de Juan 3:10, del 7 al 10, la Biblia nos dice también y nos vuelve a recalcar lo que acabamos de ver. En Primera de Juan 3, del 7 al 10. Y dice así: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es así como Cristo es justo. Versículo 8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, ¿qué dice? Demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino ¿para qué? Las obras del diablo. Versículo 9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. ¿Quién puede decir amén? Así que no pueden seguir pecando. ¿Por qué? Los hijos de Dios ya no pecan. Y si pecamos, sabemos que tenemos un gran intercesor, a Jesucristo. Amén. Versículo 10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenecen a Dios. Así que hay dos tipos de personas. Los hijos de Dios, por eso nos decimos hermanos, por eso la gente se burla. Ahí va el hermanito. Sí, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una familia, un sello. Somos hijos de Dios. Amén.
Pero tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Aún sin hablar, tu vida tiene que hablar de que tú eres hijo de Dios. Sabes, en el liderazgo estamos leyendo un libro y con Oscar Jr. Y la lección antepasada hablaba, cuenta la historia de la iglesia de Tesalónica. Una ciudad muy idólatra, pecaminosa. Pero llegó Pablo y llegó con Timoteo a ese lugar a predicar el evangelio, a predicar a Jesucristo. ¿Y sabes cuánto tiempo les llevó predicar en esa ciudad? ¿Y cuánta gente se convirtió? 3 semanas. Y mucha gente vino a los pies de Jesús. 3 semanas. ¿Cuántos años tú has estado viviendo junto a tu vecino y tu vecino no se convierte porque no ve un testimonio en ti? ¿Por qué tu familia no se convierte? Porque tú y yo tenemos que ser luz. La Biblia lo dice. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser luz. En primera de Juan, ya lo acabamos de ver. Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Juan 3, del 1 al 7. Y tú conoces esta historia donde Jesús tiene un diálogo con uno de los hombres principales de Jerusalén, Juan 3:1. Nicodemo. Y Nicodemo va de noche y busca a Jesús y dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, un hombre que hacía penitencias, un hombre que hacía buenas obras, ¿sí? Pero que en su corazón sabía que eso no era suficiente. Sabía que había algo más. Y dice un hombre religioso, judío, de los fariseos. Nos dan su currículum de Nicodemo. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Un hombre que pudo haberse sentido satisfecho, contento con lo que ya hacía, pero él sentía en su corazón que tenía que haber algo más. Y era lo que Jesús le dice. Versículo 3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que no puedes ver el reino de Dios. Y versículo 4, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Versículo 5, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Versículo 6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Versículo 7, así que no te sorprendas cuando digo, dile al que está a tu lado, ¿ya naciste de nuevo? Primera de Corintios 15, del 20 al 22. Dice así la Biblia, todos juntos. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Versículo 21. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ¿por qué hombre entró en la muerte? Por Adán. Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Versículo 22. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo, ¿qué vamos a recibir? Una vida eterna. Así que tú y yo no tememos a la muerte, porque sabemos que vamos a vivir eternamente. Esa es la diferencia del mundo. A nosotros no nos da temor la muerte, porque sabemos nuestro destino eterno y sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos confiado. Eso es nacer de nuevo.
Amén, iglesia. Vamos a otro pasaje. Primera de Pedro 1:23. Dice así: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará porque proviene y viviente palabra de Dios. Juan 1:13. Todos juntos. Amén. Ahora te llevo al siguiente punto. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Número 1, tiene que haber arrepentimiento. Y conmigo tiene que haber o tengo que haber pasado por arrepentimiento. ¿Cómo arrepentimiento? Sí. Dolor por tu condición, dolor por tu situación. ¿Qué significa arrepentimiento? Odiar lo que tú sabes que estás haciendo mal. ¿Sabes qué hace el arrepentimiento? El arrepentimiento despeja el camino, limpia el camino para que tú puedas tener una relación con Dios. El arrepentimiento significa odiar el pecado lo suficiente como para alejarte de él. Ese es un verdadero arrepentimiento. Muchos que conocen del Señor dicen: pastora, he querido dejar esto, pero no puedo. No, es porque te gusta ese pecado. Lo abrazas, lo acaricias, lo amas. Y sea cual sea, y tú sigues siendo esclavo de ese pecado. Por eso Jesús nos dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Aún los fariseos decían: ¿tú me vas a hacer libre si yo no soy esclavo? Jesús les dice: sí, tú eres un esclavo espiritual del pecado, porque haces lo que no quieres hacer, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento de pecado. Tú lo abrazas, sabes que te daña y sabes lo que es pecado. ¿Sabes por qué se llama así? Porque va en contra de ti, te va a dañar, te va a afectar. Recuerda, Satanás, su plan y su misión del diablo es matar, hurtar, destruirte. Quiere destruir tu cuerpo, quiere destruir tu mente, quiere destruir tu familia. Y lo usa a través de emociones. No te quiere, nunca va a cambiar, siempre va a ser el iracundo. Y te hace creer que así va a ser tu vida. Pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento que te duela ese pecado, el cual te tiene atado. Salmo 32, del 1 al 5, David, cuando fue confrontado con el pecado de adulterio, con el pecado de asesinato, David, después de haber practicado ese pecado oculto, a escondidas. Y sabes, me da mucha risa aquellos que dicen: ay, hay que chupar, pero que no sepa el pastor. ¿El pastor qué? Escóndete de Dios. Ay, que no vayas a ver el pastor. ¿Pastor qué? Es pastor, sí te da consejos, pero no. Hay otro papá que de él no nos podemos esconder. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Versículo 2. Sí, qué alegría para aquellos a quienes ¿qué? Les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total. ¿Cómo voy a saber que tú eres hijo de Dios? Porque tiene que haber transparencia en tu vida.
porque el diablo no tiene nada, ningún derecho legal sobre ti. Ningún arma forjada prevalecerá en tu contra, porque el diablo sabe quiénes realmente son hijos de Dios. No los toca. El diablo no los toca. Versículo 3. Mientras me negué a confesar mi pecado, ¿saben qué hace el pecado dentro de nosotros? Mi cuerpo se consume y gemía todo el día. El pecado te consume porque entra ese espíritu de condenación, ese espíritu de culpabilidad, ese espíritu de rebeldía. Se endurece el corazón y dicen, ay, si fulano lo hace, pues yo también. Ay, mira, sabes, nos estamos haciendo tan indiferentes al pecado, tan insensibles, que lo hacemos nuestro, hasta de nuestra manera diaria de vivir. Ay, ya sé la fórmula, voy con el Señor, le pido perdón y ya mis pecados son perdonados. Pero Dios sabe la intención del corazón. ¿Sí o no? Y dice, mientras había pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Versículo 4. Día y noche su mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Versículo 5, todos juntos. No, versículo 5, por favor. 5. Versículo 5. Ya, todos juntos. ¿Qué hizo el Señor? Te perdonó y borró tu pecado. ¿Pero qué tuviste que hacerlo? Arrepentirse y confesarlo. Esa es la clave. ¿Qué hacemos nosotros? Perdono, pero no olvido. Y en la primera que tienes, la primera oportunidad, la esposa le dice al esposo, pero tú te acuerdas que eras y me decías y me hacías y me tornabas. Cállate porque tú y tú. Si Jesús ya nos perdonó, ¿quién eres tú para recordar el pecado del pasado? Nueva criatura somos en Jesucristo. ¿Quién dice amén? Marcos 1:15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba, el reino de Dios está cerca. Palabras de Juan el Bautista, que decía, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Siguiente, Marcos 6:12. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Número 1, arrepentirme, confesar mi pecado, sentir dolor por el pecado. Amén. ¿Qué dice todos juntos? Entonces los discípulos salieron y decían a todos que y volvieran a Dios. Amén. Lucas 15:7. ¿Qué dice? Todos juntos, me encanta. Siempre les comparto, ¿saben? Muchos piensan que los cristianos somos aburridos, aguafiestas. Ay, no, ya no invites a fulano porque ya es hermano, ya no chupa. ¿Y sabes por qué no chupamos? Porque no lo necesitamos. Porque vivimos tan plenos, vivimos con paz, porque sabemos que aunque pasemos por circunstancias difíciles, sabemos quién tiene el control. Sabemos en quién hemos confiado. Sabemos quién vive en nosotros. Número 2, confiesa el pecado. Confiésalo con tu boca. Confiésalo. Y saben, son mis versículos favoritos. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón que Él fue levantado de los muertos,
serás salvo. ¿Por qué? Versículo 10. Pues es por creer en tu corazón que somos declarados justos a los ojos de Dios. Y por confesarlo con tu boca, somos salvos. Es un pacto. Igual como el pacto que tuviste que hacer con tu pareja. Se gustaron, coquetearon y llegaron a un acuerdo. Y luego dijeron, ¿le entramos? Va. Así es con Jesús. ¿Conoces a Jesucristo? Él se presenta delante de ti y Él te dice, ven, quiero tener una relación contigo. Quiero que tú me conozcas porque yo a ti te conozco. La Biblia dice, aquí Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Si alguien decide abrir esa puerta del corazón, dice el Señor, entraré a ti, entraré contigo, tendré una relación, cenaré contigo. Jesucristo no vino a predicar religión. La religión no te salva. Te salva tener una relación con Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que pagó en esa cruz tu pecado y mi pecado y venció a la muerte. Así que aquellos que se levantan, ay, es que adoro la muerte, pues ese va a ser nuestro fin, maná. Con ella nos vamos a ir. Pero hoy te digo, hay alguien superior a la muerte. Jesucristo venció a la muerte. Y ya no vivimos, no morimos, sino que vivimos para Él y por Él. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Mateo 10, 32 y 33. ¿Sabes? Cuando Jesús murió en esa cruz, Él fue exhibido vergonzosamente, fue desnudado. Él entregó su vida por amor. ¿Sabes? Se cuenta que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tenían unos prisioneros americanos y esos prisioneros estaban construyendo los carriles de un ferrocarril, de un tren. Y todos los días, antes de irse a descansar, pasaban lista a todos los presos, pero también al material de trabajo. Y un día hizo falta una pala. Entonces el capitán, furioso, porque hacía falta una pala, porque ellos creían que con esa pala podían hacer agujeros y escapar. Empezó a insultar a todos los prisioneros, empezó a decirles, si no aparece el culpable que se robó esa pala, mataré a todos. Y empezó a meterles miedo, a insultarlos, inclusive a usar violencia contra ellos. Y dijo, quien haya robado esa pala, dé un paso adelante. Y nadie lo hacía. Hasta que él dijo, empezaré a matarlos a todos. En ese instante, un hombre dio un paso adelante y dijo, fui yo. Y el hombre enfurecido empezó a golpearlo, a descargar en él su coraje, a descargar en él toda su violencia, hasta que lo mató a golpes. Y lo dejaron ahí tirado. Ese hombre no abrió su boca. Y después el guardia volvió a contar las palas y reconoció que no hacía falta ninguna. Y tú habrás dicho, qué muerte tan inútil. Y sabes, muchos hacen actos muy buenos. Tal vez algunos dan su vida por amor a la patria, al honor. Pero Jesucristo entregó su vida por amor. Y tú y yo, si somos hijos de Dios, tenemos que caminar en amor. Tenemos que caminar en la reconciliación. Tenemos que caminar en el perdón. El mismo Señor Jesús nos dio la muestra de perdonar a nuestros enemigos. No podemos estar en una casa
juntos como hermanos si entre nosotros hay contiendas? No podemos estar juntos en una casa donde hay ofensas. Amado, ¿estás seguro que tus hijos ya son salvos? ¿Sabes que si Dios los llamara hoy o mañana, estás seguro de que irán al cielo y tendrán vida eterna? ¿Sabes? A veces no nos damos por hecho la vida, damos por hecho que vamos a despertar. Y hacemos planes para mañana y para una semana, sin pensar que el Señor te puede llamar hoy. Vivimos la vida con tanta indiferencia, ¿sabes? Esa escuela, el centro educativo, es el sueño hecho realidad para que nuestras generaciones sean instruidas, sean educadas, no solamente intelectualmente, sino espiritualmente. Queremos ganar a las generaciones que vienen. Y muchas veces aún nosotros como iglesia somos y seguimos estáticos e indiferentes. ¿Te tomas el tiempo de orar con tu hijo? ¿Te tomas el tiempo de saber qué está sucediendo en el corazón de los que están más cerca de ti? ¿Sabes? ¿Estás seguro de que has nacido de nuevo? Tus hijos pueden dar testimonio. Mi padre es un hombre cristiano. ¿Sabes? Mi padre está ya muy mal. Tú sabes que mi padre está enfermo. Le diagnosticaron 3 meses de vida y mi padre lleva más de año, mayo, junio, julio, agosto, 1 año, 3 meses. Pero mi padre ya está decayendo. Mi padre pronto va a partir con el Señor, pero está con una paz. Y sabes, mi padre tiene un cáncer en el estómago y aquí hay médicos, no es cierto que es el de los más dolorosos, pero mi padre tiene una paz. Y apenas hablando con mi mamá esta semana, le dijo: vieja, que así se hablan, vieja, pronto me voy a ir. Y le dice mi mamá: pronto te voy a alcanzar, viejo, y ya vamos a estar juntos siempre. Y le dice mi papá, mueve su cabeza y dice: sí. Y le dice: vieja, no te vayas a vivir con ninguno de tus hijos. Tus hijos son bien buenos, pero tú tienes tu casa. Y le dice: sí, aquí voy a estar, pero pronto voy a estar contigo también. Y yo puedo ver aún en estos tiempos difíciles de prueba el amor de Dios para mi padre. Lo puedo observar y tiene una paz, porque Él sabe a dónde va. Él sabe quién vive en Él y sabe que ha dejado un legado de fe. Él ha dejado un legado de firmeza, un legado de predicar el evangelio. Y esa era mi carga hoy. Pelea por tu casa, pelea por tus hijos. No les des mal ejemplos. Ístalos para que conozcan a Jesús. Siempre nos preocupamos de que vayan a la mejor universidad y no es malo. Hoy en día tienen que estar preparados porque los tiempos se vuelven difíciles. Pero te has preocupado por su vida espiritual, que eso sí es eterno. Estás invirtiendo en su vida espiritual. Sabes, la iglesia nos hemos desgastado. Hay campamento para jóvenes. ¿Sabes para qué son esos campamentos? Para que tus hijos sean confrontados con la necesidad de buscar a Jesús. ¿Sabes por qué hacemos esos congresos de mujeres? Para que las mujeres, como siempre, estemos en la brecha, estemos fuertes espiritualmente. ¿Por qué hacemos eventos? Para eso, para que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas, porque esa es la carga nuestra como pastores.
caminamos con esa indiferencia como si todo estuviera resuelto. No sientes dolor por el que muere y sin Dios. Chayo nos compartía el viernes antepasado el accidente que tuvo su hijo en la moto y que tuvo fractura, inflamación del cerebro por el golpe en la moto. Y él mismo confesó aquí con lágrimas: esto me pasó por desobedecer a Dios y desobedecer a mi madre. Pero ahora yo he entendido que Dios me ha dado una oportunidad. No tomemos a la ligera la vida y las oportunidades que Dios nos está dando para entregarnos de una manera radical, apasionada por el Señor. Ayer mi esposo me hablaba y me decía, le digo, mi amor, ¿cómo está ya? Ay, Eva. Ya saben cómo habla mi esposo, dice Juango, porque venimos como 40 hombres. ¿Y dónde están los demás? En sus quehaceres, en sus trabajos, en sus prioridades. Primera de Juan 2:23. Amados, es el tiempo de quitarnos el letargo, quitarnos la conformidad, quitarnos la indiferencia, el de hacer que no pasa nada. Es el tiempo de actuar, es el tiempo de predicar a Jesucristo. Primera de Juan 2:23. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Es un acto de fe, es un acto de dejar totalmente el pecado y vivir para Jesucristo de una manera apasionada. Número 3, los que creen y reciben a Jesús. Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio ¿qué? El derecho de llegar a ser. Tienes que pasar por ese proceso: arrepentimiento, confesión y creer. Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe. ¿En quién? ¿En Pachita? ¿En la muerte? ¿En la nueva era? En Jesucristo. En Cristo Jesús. Versículos que siguen. Primera de Juan 5, del 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio, y esa vida está ¿en quién? En su Hijo, en Jesucristo. El que tiene al Hijo, ¿qué tenemos? Tenemos la vida. El que tiene a Jesús en su corazón tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo que sigue. Les he escrito estas cosas a ustedes. ¿A quiénes? A los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué tenemos que saber? Que tenemos vida eterna. ¿Quién dice amén? Eso te debe de llenar de gozo y de paz y de seguridad, porque sabemos a dónde vamos y quién ya lo hizo por ti y por mí. Pero mientras tanto tenemos que predicar a Jesucristo para que los que están cerca de ti, los que dices que amas, puedan estar contigo en la eternidad. ¿Quién dice un amén? Tienes que abrir tu boca y predicar a Jesús. Predica en tu trabajo. ¿Eres luz para tus empleados? ¿Eres luz para los que están cerca de ti, de tus vecinos? ¿Eres luz en donde tú te plantas? ¿Qué pasa cuando nacemos de nuevo? Número 1, nuestro espíritu es transformado instantáneamente. Tu espíritu es transformado por cuando tú has pasado por esos 3 procesos:
arrepentimiento, confesión y creer. Tu espíritu es despertado. Ya no vives por tu conciencia, ya no caminas por las leyes morales, sino caminas ahora por el Espíritu Santo de Dios. Es lo que pasó con Zaqueo. Zaqueo, cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, en ese mismo instante Zaqueo confesó su pecado. ¿Cuál era el pecado de Zaqueo? Robaba de los impuestos y lo dijo públicamente: si yo le he robado a alguien, le voy a devolver ese dinero que le robé 4 veces más. Jesús le dijo a la adúltera: tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. La gente allá afuera hace bautizos, hace bodas y van y hacen votos, pero después de eso, ¿qué hay? El chupe y la bailada, y al rato ya están bien happy. Y vienen las cosas del pasado y le empieza a reclamar la esposa, el esposo por allá enojado y la esposa llorando, ya se pelearon. ¿No era un tiempo de gozo? Ayer yo veía en la televisión de estos 2 jovencitos, uno de 12 y uno de 13, que asaltaban a los automovilistas por allá por la avenida Constituyentes, que le llamaron los diablitos. Varias veces los aprendieron y ellos iban con armas a asaltar y los dejaban sueltos porque tenían 12 y 13 años. Y los padres iban y exigían que fueran liberados, y la ley no sabía cómo detenerlos porque sabían que regresaban a hacer lo mismo. Hasta que dentro de las instituciones el DIF pudo usar argumentos para quitarles la patria potestad a estos padres para poder tomar a los jovencitos. Y pudieron constatar que ellos vivían en un ambiente de violencia, que vivían en un ambiente donde el padre también robaba, porque era el ejemplo que ellos habían visto. Y es ahí donde tú y yo tenemos que pararnos en la brecha. Como hijos de Dios, como cristianos, nos tiene que doler lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No seas insensible, no seas indiferente. Yo ya soy salvo, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué estamos haciendo por los que están afuera? Jesús vino y predicó y habló en tiempo y fuera de tiempo. Oró de madrugada, oraba en todo tiempo, buscaba a su Padre. Dios nos justifica, amados. Romanos 3:24. Y dice así: sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo, Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. El Señor nos justifica. Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos ¿con quién? Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. En otra versión dice: justificados pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder, a Él sea la alabanza. Pero es el tiempo, iglesia, es el tiempo de volver y tomarnos del Señor. Amén. Número 3, Dios nos hace sus hijos. Dios nos hace sus hijos. Primera de Juan 3,
1 y 2. A través de estos pasajes tú te das cuenta, no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Somos hijos todos aquellos que le hemos confesado, que nos hemos arrepentido de pecado, que le hemos confesado y que creemos en Él. Amén. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama, y eso es lo que somos. ¿Qué somos? Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Él. Versículo 2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. ¿Quiénes esperamos la venida de Jesús? Amén. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Si somos hijos de Dios, ¿qué es Jesús para ti? Mi hermano mayor de la Biblia. Tenemos las bendiciones y los privilegios que el Señor, porque Él nos los ha dado a través de la redención, a través del perdón de nuestros pecados. ¿Qué nos da también a través de todo esto? Nos da vida eterna. Juan 5:24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado ¿de qué? De muerte a la vida. El Señor ha cambiado tu destino. Cuando éramos condenados, el Señor ahora te dice, ahora eres justificado. Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y número 5, Dios nos da de su Espíritu. Efesios 1:13. Y ahora ustedes, los gentiles, nosotros somos gentiles, no somos judíos de raza, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. ¿Pueden venir el grupo de alabanza, por favor? Llámelos. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle ¿qué? El Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Él nos da de su Espíritu para que podamos vencer esa tentación del pecado, de querer seguir pecando, de abrazar al pecado. Clama al Espíritu Santo que Él te va a dar el poder para hacerlo. Romanos 8:16. Pues su Espíritu se une, ¿para qué? Para confirmar que somos hijos de Dios. Los que somos sus hijos ya no podemos pecar fácilmente. Luego les digo a los que se acercan a mí y me dicen, ay, pastora, es que no puedo dejar esto. Le digo, mira, ni estás bien allá porque ya eres un mal pecador. Ya no pecas a gusto. ¿Y sabes por qué ya no pecas a gusto? Porque ya tuviste un encuentro con Jesús. Ya el Señor no puede dejarte. Él te ha sellado, Él te ha escogido. ¿Quién dice amén? Y número último, nos ha librado del poder del diablo. El Señor te da autoridad. El Señor te da autoridad, amado. Ya no vivas de esclavo. Ya no sirvas al pecado. Vive para Él y vive por Él.